Hola a todos, el día de hoy mi compañero Hugo Valencia y su servidor Jonathan Olivera les hablaremos sobre nuestro proyecto final del Laboratorio de Física Contemporánea 1, el cual se trató sobre el efecto túnel, también llamado tunelamiento cuántico. Para esto recordemos que cuando una partícula sin energía suficiente para poder atravesar una barrera de potencial, aún puede atravesarla. Esto en mecánica clásica sería imposible debido a que esta partícula se terminaría reflejando. En cambio, por mecánica cuántica, sabemos que además de que se refleja, hay una parte que se termina transmitiendo. De hecho, de ahí viene su nombre de tunelamiento, pues es como si la partícula atravesara esta barrera de potencial cual túnel se tratase. Un ejemplo de este fenómeno de tunelamiento cuántico se encuentra en el fenómeno de reflexión total frustrada en la radiación electromagnética. Recordemos de nuestras clases de óptica que cuando una onda electromagnética viaja de un material ópticamente más denso a otro, existe un ángulo que se conoce como el ángulo crítico, en el cual si el ángulo de incidencia de dicha onda es más grande que el ángulo crítico, esta onda se refleja totalmente y ya no hay refracción, es decir, la onda ya no se transmite al material ópticamente menos denso. Bueno, el fenómeno de reflexión total frustrada consiste en poner estos objetos, ópticamente más denso y el menos denso, otro objeto del mismo índice de refracción del objeto más denso. Y lo que sucede es que, a pesar de que el ángulo de incidencia sea mayor que el ángulo crítico, sí sucede que ciertas ondas se transmite entre la separación entre estos dos objetos que tienen el mismo índice de refracción, a pesar de que el ángulo de incidencia sea más grande que el ángulo crítico, y pues clásicamente debería que haber una reflexión total. Por eso es que se conoce como reflexión total frustrada. Pues, y bueno, y esta transmitencia de cierta parte de la onda se da mediante esta ecuación de aquí, donde T es la transmitencia. Y aquí se observan los valores cómo calcular la transmitencia de una onda electromagnética cuando pasa por otro medio. De hecho, estos los objetivos que nosotros nos planteamos para nuestro proyecto fueron los siguientes. Primero, observar el tunelamiento para la radiación de microondas y posteriormente encontrar la transmitencia de estas ondas en función de la distancia de separación que haya entre dos prismas. La metodología, para nuestra metodología, los materiales que ocupamos fueron los siguientes. Nosotros hicimos prismas de distintos materiales, tanto de unicel, madera y cera, para los cuales observamos la reflexión total frustrada. Estos prismas, tanto el de unicel como el de madera, los hicimos con ángulos de 45 grados y el de cera eran ángulos de 60 y 30. También ocupamos el equipo de Pasco de microondas, el cual se compone de un transmisor y un receptor y de un multímetro con el cual hicimos las mediciones de voltaje. El procedimiento lo dividimos en dos actividades. La primera justamente para obtener el índice de refracción de cada uno de nuestros materiales y la siguiente para obtener la transmitencia en función de la separación de los prismas. Aquí tenemos un diagrama del primer arreglo experimental para medir el índice de refracción. Bueno, en el diagrama se observa primero que tenemos los dos aparatos de microondas, que es el transmisor y el receptor de microondas. Lo que hacemos para poder calcular el índice de refracción del material a utilizar es colocar uno de los prismas de tal manera que el transmisor incida, las ondas que emanen del transmisor incidan perpendicularmente a uno de los catetos del prisma, de tal manera que del ángulo de incidencia en la hipotenusa sea igual al ángulo más pequeño del prisma, que en el caso de los ángulos de 45, pues el ángulo más pequeño es el mismo, pero en el caso de 30 a 60, el ángulo es de 30 grados para el caso de la cera. Entonces, lo que hacemos para poder calcular el índice de refracción es del recibidor,
variamos el ángulo y encontramos el máximo de intensidad. Cuando variamos el ángulo, moviendo el brazo del gonómetro del receptor, vamos a encontrar un momento donde la intensidad es máxima. En ese punto, en ese momento es donde podemos encontrar el ángulo que en el diagrama se muestra como un ángulo beta. Entonces, con ese ángulo beta ya podemos calcular el ángulo de refracción, que, que es igual al ángulo beta más el ángulo de incidencia, como se muestra en la figura. El ángulo de refracción, que en la figura es teta t, pues simplemente es beta más teta i. Con estos dos ángulos, el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, y mediante la ley de Snell podemos calcular el índice de refracción del material, suponiendo que el índice de refracción del aire es 1. En este otro diagrama podemos ver el arreglo experimental para medir el efecto túnel. Igual lo vamos a ocupar nuestro transmisor y nuestro receptor y el par de prismas de cada material que vayamos a utilizar. Entonces se coloca uno de los prismas fijo al transmisor y el otro prisma se va moviendo a una distancia. En nuestro caso fueron distancias pequeñas de 1 milímetro en milímetro e íbamos tomando las mediciones del voltaje que el receptor obtenía. Con estos valores podemos calcular la transmitancia como con las ecuaciones que ya anteriormente mi compañero les mencionó. Aquí tenemos ya el arreglo experimental a través de una foto donde se puede apreciar tanto el transmisor como el receptor, el multímetro y el par de prismas, en este caso de madera. Y la siguiente es la proyección de los videos que tomamos de nuestro experimento. Para este primer video podemos apreciar que usamos los prismas de madera. Cuando los prismas estaban pegados, o sea, la distancia igual a 0, sabemos que la transmitancia era máxima. Obteníamos un voltaje alto de 1.7 volts y conforme íbamos separando los prismas, este voltaje iba disminuyendo. Unicel. En el caso de Unicel, lo que encontramos es que a pesar de poner el prisma entre el receptor y el emisor, no encontramos una variación en la medición en el multímetro. Caso contrario que cuando ponemos el prisma de madera, que sí vimos que hay una variación en la intensidad en el multímetro. Este problema en la variación del multímetro cuando ponemos unicel lo atribuimos principalmente al hecho de que el unicel es prácticamente aire, por lo que es muy probable que la microonda, pues pase por el unicel como si este fuera pues aire. Y por eso no hay un cambio drástico en la medición de la intensidad en el multímetro, lo que pues provoca que probablemente este material del unicel no es muy conveniente a la hora de estudiar estos tipos de efectos de tunelamiento. Por último, con los prismas que obtuvimos mejores resultados fueron con los prismas de cera. Cuando ponemos un prisma, el voltaje decae a casi 0, ya estamos hablando de milivolts. Cuando ya ponemos el segundo prisma, tenemos un aumento en el voltaje a 2 y cacho volts, y conforme íbamos separando los prismas, iba decayendo. En este caso, consideramos que obtuvimos mejores resultados debido a que los prismas eran completamente sólidos y el efecto túnel se podía transmit- transmitir de mejor manera a través de estos, a diferencia de los otros dos casos. Y de los resultados encontramos pues dos gráficas de transmitancia para el material de madera y de cera. No podemos encontrar gráficas de transmitancia para el unicel debido al hecho de que presentamos aquí de que las mediciones de la transmisión de la intensidad de la onda no variaban mucho de acuerdo a la diferencia de cuando solo había aire, por lo que no las anotamos en esta presentación. Pero para el caso de la madera, lo que sí encontramos fue que el índice de refracción de la madera es de 1.063, que es muy cercano a 1, que es el índice del aire. Lo que pues probablemente sugiere es que la madera realmente, lo que está allí en la madera no sea totalmente eh,
sólida o laminado, sino que realmente existe hueco o parcialmente hueco, lo que ocasiona pues de que pues, el índice de refracción no sea tan grande, sino muy similar al del aire. Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, podemos observar que la gráfica de la transmitancia, que los puntos son los valores experimentales que medimos con el multímetro, medimos la intensidad y con eso podemos calcular la transmitancia. Y la línea sólida es es el valor teórico de la transmitancia cuando utilizamos el ángulo de incidencia que encontramos. Como podemos observar de la imagen, estos valores son muy cercanos, son muy parecidos y los dos tienen un comportamiento de decaimiento exponencial. También se puede ver de aquí de que la separación la hicimos de milímetros a milímetros mediante una regla. Puede ser que pues, sea conveniente utilizar otro tipo de medición, de instrumento para poder hacer las mediciones más precisas o mediciones más pequeñas. Bueno, en el siguiente encontramos también el índice de refracción de la cera. En el índice de refracción de la cera encontrada sí fue un más grande de lo demás, debido a esto de que estas sí son completamente sólidas y fue encontrado que el índice de refracción fue de 1.576. Aquí también se observa del valor teórico y valor experimental que las dos decaen exponencialmente. Sin embargo, en el valor experimental observamos que el decaimiento es mucho más grande o decae más rápido que a diferencia del valor teórico. Esto lo atribuimos principalmente a que el ángulo de incidencia que nosotros estamos midiendo en en los cálculos, lo que utilizamos es un ángulo de incidencia de 60 grados, que es el ángulo de uno de los catetos. Sin embargo, pues estos prismas, pues no están de todo bien moldeados o no precisamente son de 60 grados, lo que puede ocasionar esta diferencia entre el valor teórico y el valor experimental. Puede ser ocasionada en ese sentido de que el ángulo de incidencia de la onda no sea realmente 60 grados, sino otro ángulo más pequeño. Y bueno, pues de las conclusiones pues, la transmitencia se puede observar también de que, pues, depende del material del que estamos estudiando. Como se pudo observar en el unicel, prácticamente el tunelamiento no fue visto para nada. Y para el caso de madera, el tunelamiento, pues, fue muy pequeño y cualitativamente no lo vimos tan bien, puesto que el índice de refracción era muy parecido al del aire. En cambio, el de la cera, cualitativamente el efecto túnel sí se veía, como se muestran en los videos, como cuando colocábamos los dos prismas, se aumentaba mucho el índice perdón, la intensidad en el receptor, y como conforme se iba separando, sí se ve una disminución en esta intensidad. En este Claro, caso, pues, este caso en este experimento, pues es un experimento de tunelamiento para el efecto de microondas, pero realmente ese experimento se puede utilizar para otro tipo de ondas electromagnéticas, como es el caso de la luz o otros casos. Se utiliza microondas, principalmente pues porque hay aparatos en el laboratorio y porque el hecho de que pues las microondas son muchos materiales son transparentes para las microondas, lo que facilita pues su uso. claro, por lo que pudimos también verificar ya el tunelamiento para el caso de las microondas. Y como ya mencionó mi compañero, el prisma de cera fue donde tuvimos mejores resultados, por lo que nosotros hacemos la sugerencia a que a futuras prácticas o que se quiera replicar este experimento, se haga con prismas sólidos y se intente como sugerencia también intentarlo con otros tipos de prismas, como lo sugeríamos con hielo, hacer prismas de hielo y ver el efecto túnel a través de este. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.